Bueno, entonces estos son todos los ejemplos que les quería mostrar el día de hoy. Nada más voy a terminar con un comentario relacionado al tema de cambio acumulado, es decir, aquellos problemas donde había una tasa de cambio y les pedían calcular el cambio acumulado en cierto intervalo de tiempo o de lo que fuera, ¿no? Que eran problemas del estilo de calcular el recorrido o de calcular la diferencia de crecimiento de una población, etcétera, ¿no? Ese tipo de problemas de cambio acumulado. Se reducían a veces a hacer una aproximación o hacer un cálculo exacto, dependiendo de cómo era la función con la que íbamos a trabajar, ¿verdad? Recuerden que había un problema donde se tomaban ciertas mediciones de una velocidad conforme va pasando el tiempo, la velocidad, y con base en estas mediciones pues nosotros hacíamos una aproximación con unos rectángulos, ¿no? La otra opción era que, bueno, pues tenemos a lo mejor una velocidad que puede ser que sea constante o una velocidad que va aumentando de manera uniforme, y si nos pedían calcular el cambio acumulado entre dos puntos, pues ya habíamos identificado que estos cambios acumulados pues era la integral, ¿verdad? Y estos casos sencillos pues los podemos resolver. También habíamos visto pues cómo resolver en el caso en el que esta función que aparecía por aquí de la velocidad era un polinomio como algo así, que va como x al t al cuadrado. Estas de aquí las podemos resolver de manera exacta porque ya habíamos encontrado la forma. Bueno, establecimos que estas áreas que buscamos calcular para determinar el cambio acumulado entre A y B de cierta tasa de cambio, pues en la velocidad o la tasa de crecimiento de una población, equivalía a calcular el área bajo la curva, que es lo mismo que calcular la integral de esta función. Es decir, integral entre A y B de la función de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Aprendimos que podemos resolverlo en el caso en el que estas funciones eran polinomios. A lo mejor t al cuadrado menos t menos 1. Estos sí los podemos resolver de manera exacta porque encontramos una fórmula para, para las integrales del estilo t a la potencia n, que era t a la n más 1 entre n más 1. Bueno, de hecho, b menos a la n más 1 entre n más 1. Entonces, si tenemos un polinomio, pues nada más lo separábamos en tres integrales y usábamos estas fórmulas. Pero con lo que hemos visto hasta el momento ya del teorema fundamental del cálculo y de las integrales indefinidas y definidas, ya podemos calcular cosas más complicadas. Si tenemos, por ejemplo, una tasa de cambio, digamos una tasa de crecimiento poblacional que va, por ejemplo, t por coseno de t al cuadrado, pues ya podemos calcular la diferencia de cambio de la población dada a esta tasa de crecimiento entre dos puntos A y B de nt de t, que sería la integral de coseno de t al cuadrado de t. ¿Sí? Vamos a poner entre 0 y pi tercios. ¿Ok? Pues esto qué va a ser, ¿cuál va a ser la función primitiva de esta de aquí?
pues acabamos de hacer una muy parecida, ¿no? Donde aquí había un cuadrado y aquí había un cubo. Y la función primitiva de esta es seno de t al cuadrado entre 2 más una constante. Esa es la función primitiva. F de t es igual a seno de t al cuadrado sobre 2. Entonces, para evaluar esta integral, evalúo en pi tercios menos 0, que es seno de pi tercios al cuadrado entre 2 menos seno de 0, que es 0. Y lo dejamos así. Entonces este es el resultado. Lo que les quiero dar a entender es que ahora ya podemos calcular el cambio acumulado de expresiones más complicadas, ¿no? Dada una tasa de crecimiento como el coseno o un polinomio o cualquier otra función que aparezca, por ejemplo, dentro de las tablas de integración, podría haber sido una tasa de crecimiento del estilo 1 entre 1 más t al cuadrado, o tal vez como una secante de t, etcétera. Pues ya tenemos las herramientas para calcular ese cambio acumulado dada una expresión más complicada, ¿sí? No recuerdo qué expresión les puse en la tarea para calcular el cambio acumulado, pero pues ya se dieron cuenta que lo que tienen que hacer es calcular una integral, ¿sí? El cambio acumulado es calcular una integral. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, hasta aquí lo vamos a dejar. En la siguiente clase del miércoles vamos a empezar con el tema de, pues ya con el primer tema de la siguiente unidad, que sería de integración usando sustitución, integración por sustitución, y bueno, y los demás métodos de integración que le siguen, ¿no? Integración por partes, etcétera. Entonces, hasta aquí termina la unidad 1 y ya el miércoles empezamos con esos temas. ¿Sí? Recuerden que la tarea la tienen que mandar mañana. No recuerdo cuál fue la hora límite que les puse, me parece que fue a mediodía. Entonces, esa es la fecha límite. ¿Alguien tiene preguntas? Sí. Sí, sí, hasta aquí viene. Sí, recuerden que hay un examen muestra en mi página, ahí pueden echarle un ojo y más o menos esos son el tipo de ejercicios que voy a poner en el examen, ejercicios de ese estilo. Entonces mi recomendación es que practiquen con ese examen, resuelvan el examen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Eh, sí, sí, vamos a hacer una sesión el viernes durante el examen. Recuerden que el examen del viernes sí va a empezar a las 8. Las clases las estamos empezando a las 8:15, pero el viernes, que es examen, sí vamos a empezar a las 8. Entonces vamos a hacer una sesión, ustedes van a estar trabajando, cada quien por su cuenta. Recuerden que es un examen, es una evaluación individual, no tienen por qué estar trabajando en equipo para este tipo de cosas. No necesitan conectar su cámara ni nada. La relevancia de la sesión es que si tienen alguna pregunta durante el examen me la puedan plantear y yo les respondo y les aclaro las dudas que tengan con relación al examen. Entonces yo voy a estar conectado y ustedes pueden estar trabajando. Si tienen una pregunta la mandan por chat o simplemente activan su micrófono y plantean la pregunta. ¿Sí? Y el examen va a ser de por lo menos 2 horas. Les voy a dar 2 horas y media para que en ese intervalo de entre 2 y 2:30 pues puedan asegurarse de enviar
todas sus respuestas, subirlas a la plataforma, tengan tiempo de que no les vaya a faltar tiempo por subir las cosas a la plataforma, que su internet esté lento, lo que sea, ¿no? Entonces por lo menos son 2 horas de examen. A lo mucho van a ser 2 horas y media. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. Dime. Es sobre la tarea. ¿Solamente la tiene que subir un integrante del equipo o la pueden subir todos? Eh, Me parece que Gradescope les da la opción de que la suban entre varios. Si a ustedes les parece mejor hacerlo de una forma u otra, no hay ningún problema. Eh, pero lo que sí es importante es que ahí donde están subiendo la tarea, agreguen todos los integrantes del equipo. Allí dentro de la plataforma de Gradescope les da una opción de editar equipo, me parece. Ya cuando están subiendo sus archivos a la derecha, arriba, debe aparecer algo así como editar equipo y ahí van agregando todas las personas que están dentro de ese equipo. Eso me permite a mí revisar nada más un solo envío en lugar de estar revisando 6 o 5 de cada uno de ustedes, de cada uno del equipo. Entonces reviso nada más un envío y la calificación que aparece de ese envío les va a aparecer a todos los miembros del equipo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Recuerden que me pueden mandar correo. Si no me quieren plantear sus dudas aquí en vivo, me pueden mandar un correo también. Me pareció que alguien tenía una duda la vez pasada al finalizar la clase. Ya no le alcancé a contestar por tiempo. Pero siento que con lo que hemos estado viendo hoy ya debió haber quedado más clara cuál era la respuesta a su duda. Les voy a comentar la duda de esta persona por si alguien más la tiene. La duda que tenían era si esto que estábamos haciendo, bueno, estos cálculos de derivadas que estábamos haciendo, me preguntaban si esto era pues resolver la integral o hacer la integral y les comentaba que no. Esto nada más era para asimilar el tema de las funciones primitivas. Resolver la integral, como ya vieron el día de hoy, ya sea indeterminada o determinada, digo definida o indefinida, pues es hacer esto de aquí, escribir su función primitiva más una constante, o en el caso de las integrales definidas, tomar esta diferencia. Esto es resolver la integral. Esto de aquí es calcular la derivada de una integral. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Sí? Entonces espero no se confundan con eso. Por eso están los ejercicios de la tarea. En algunos casos tienen que calcular derivadas de estas integrales y en algunos casos calcular las integrales. ¿Sí?